nombre es Alfonso Ros, delegado de Infomed, y os agradezco la asistencia en un sábado, día que dedicamos a nuestros menesteres, pero bueno, estáis aquí y es de agradecer. Agradecer también al colegio que organiza este evento, una vez más, por el esfuerzo en poneros un poco en antecedentes de estos cursos que estamos haciendo. También a mis compañeros que están detrás, que están controlando de que todo vaya bien y de que no tengamos ninguna incidencia. Y bueno, pues he preparado una pequeña presentación de 2 o 3 diapositivas, ¿vale? De esta masterclass. Independientemente de cómo venís o cómo os interesáis, digamos que de otros eventos, entendemos de que sois gente que estáis buscando trabajo, que en las clínicas donde os presentáis, pues os piden conocimientos sobre GESDEN. Otros ya estáis trabajando en clínicas, ya conocéis GESDEN y quizás os acercáis por conocer alguna cosa más o a ver qué puedo aprender más sobre el programa que estoy utilizando en la clínica. En otros casos se trata de personas bueno, pues que trabajan en papel todavía o quizás en otros programas y quieren saber qué les puede aportar GESDEN digamos, a la clínica en donde están. Pues bueno, pues puede ser un comienzo, ¿vale? En cualquier caso, he preparado la presentación hablando de protocolos. Viene a ser un circuito, porque si no va a ser un tostón y mi idea es que sea algo práctico, algo que hacéis diariamente en la clínica. Pues agendáis el paciente, lo recibís, es una primera, no es una primera, hay que recoger los datos médicos, a partir de ahí surge el presupuesto, se realizan tratamientos, etcétera, etcétera. Es decir, estos 10 protocolos que tenéis en ventana en estos momentos vienen a ser un poco el circuito diario. Cada clínica puede organizarse más o menos protocolos, más o menos detallados, pero sería interesante, si no los tiene, que los crease. ¿Por qué? Porque de esta forma, cualquier persona que entra en la organización o las que ya están, les sirve como guía y patrón para poder trabajar, ¿vale? Un poco lo que vamos a ver es cada una de esas áreas ampliadas o gestionadas desde el propio programa, ¿vale? Bien, empecemos pues por la citación del paciente. Sin paciente, pues lógicamente no tiene sentido la clínica. Vamos a salir de aquí, vamos a minimizar esta ventana y entraremos ya en GESDEN. Vamos a cerrar GESDEN. Esto sería lo que nos encontraríamos luego de identificarnos, porque lógicamente hay un usuario y contraseña para acceder a GESDEN. Esta es la página o el escritorio de trabajo de GESDEN, en el cual vais a encontrar, pues eso, como si fuese una mesa normal de trabajo que tenemos todos y una serie de herramientas rápidas para poder acceder a los datos de cada uno de los pacientes. En la parte de arriba vamos a tener una serie de controles que nos van a permitir siempre pues, añadir nuevas cosas, modificar, borrar, aceptar, cancelar, imprimir, etcétera, etcétera. Se irán iluminando en función del uso que nosotros le damos. La agenda, evidentemente, la tenemos en línea. Es este botón que os estoy marcando aquí, ¿vale? En la parte superior izquierda. Y cuando la clicamos, lógicamente, genera ya un programa que puedo pasar a él indistintamente desde GESDEN a la agenda y de la agenda a GESDEN. Bueno, aquí os muestro una agenda de varios doctores. Para hoy sábado está el doctor Fernández, López, García, Solana, Ibón. Y lo que me permite es que, bueno, de alguna forma, tener visibles las citas que tenemos montadas hoy aquí, ¿vale? Las agendas las podemos configurar. No voy a entrar en ello, simplemente explicarlo. Existen unos, digamos, botones que me van a permitir crear las distintas agendas como las quiero, si las quiero de mañana, de tarde, con qué fracciones de hora, colorearlas inclusive por doctores, lo cual me va a permitir de alguna forma distinguirlos visualmente. Bien, en el protocolo este que hemos dado de citación de paciente nos podemos encontrar dos situaciones. La de un paciente que ya existe, sería el caso de, por ejemplo, Sheila,
¿vale? Este paciente ya existe y en la cita nos vamos a encontrar que ya tiene sus datos de la ficha, sus teléfonos de contacto, si tiene correo electrónico, y vamos a indicarle a qué viene cada paciente, incluso, pues bueno, podemos poner comentarios, evidentemente. La manera de distinguir digamos, estas citas es que si el paciente ya existe, lo vamos a recuperar de nuestra base de datos y si el paciente no existe, lo vamos a poder introducir como es el Juan Perales, ¿vale? Visualmente, GESDEN nos aporta esta información. Si veis la cita que no existe el paciente, veremos que está en un tono azul, mientras que las que ya existen están en un tono negro. ¿Cómo creo una cita? Basta con hacer doble clic en una franja horaria donde no tengo a ningún paciente, pero también GESDEN permite, en un momento determinado, a las 12 establecer dos pacientes, botón de la derecha, e inserto una cita por aquí, ¿vale? Insertar cita periódica, que sería la que se repetiría días, semanas, etcétera, etcétera. Lo importante es tener ese protocolo que os he comentado a la hora de crear la cita. Si el paciente existe o no existe, no lo sabemos en el momento que nosotros hacemos doble clic. Siempre es interesante a través de la lupa, veréis que a través del programa encontraremos siempre una lupa para poder buscar, filtrar, etcétera, etcétera, buscar ese paciente. Porque se nos dice que el paciente, por olvido, no ha venido, que es lo habitual, nosotros lo que debemos hacer es siempre buscarlo. Basta con darle una parte del apellido o del nombre o del DNI o cualquier cosa que conozcamos. Fijaros bien, simplemente con colocar una V me dice que tengo a Pepe Valencia, a Valiente Pedros y Villa Carlos. Bueno, cualquiera de ellos sería un paciente existente porque ya están ahí. Ahora bien, si nosotros escribimos un apellido, posiblemente, no sé, Valeria, creo que no lo tengo en la base de datos, también está, y le damos, veremos que no existe. Evidentemente, este paciente, como Valeria, no existe y por lo tanto sería una primera visita. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no, en las clínicas nos vamos a encontrar en muchos casos en que se repite 2 y 3 veces el mismo paciente, dando esto lugar a mucha confusión. Cuando el paciente existe, lo que hacemos es un doble clic. Veréis que recupera todos los datos. Dentro de cada agenda, cada doctor puede tener una serie de tratamientos predefinidos en los cuales cada uno va a tener una duración en minutos, ¿vale? Esto lo establece la clínica, igual que estos identificadores, estos dibujitos que veis aquí, que me van a permitir identificar visualmente en la agenda el tratamiento. Como os he dicho antes, podemos colocar comentarios. Fijaros, esto es un comentario. Dicho esto, hacemos clic y ya tenemos montada la cita. Cita que evidentemente podemos cambiar de hora, podemos cambiar de día, podemos cambiar incluso de agenda. Botón de la derecha, utilizaríamos el cortar o copiar y luego el pegar para moverla a otra franja horaria o a otra cita. Recalcar aquí el protocolo. El protocolo, si es de un paciente existente, ya hemos visto cómo hacerlo. Si el paciente no existe, como es en el caso de Juan Perales, mínimo debemos de establecer un teléfono de contacto. Ese teléfono de contacto nos permitirá, en el caso de que haya alguna incidencia, comunicarnos con el paciente para ver qué ha pasado, ¿vale? Siempre ocurren casos de no viene, no avisa. Pues bueno, como mínimo tener ese dato de contacto para poder recuperarlo, ¿vale? Siguiendo en esto, os diría que también que el protocolo este de citación de paciente eh, es, recomiendo, vamos, en las clínicas cuando doy formación, que hasta las urgencias las tengáis. Es una manera de controlar cuántos pacientes vienen de un determinado tipo. Y esto lo sabemos por aquí. Es decir, que si nosotros tipificamos los pacientes que vienen por urgencia, fácilmente luego podremos saber cuántos pacientes de estos vienen. También la importancia de rellenar los datos si el paciente ya existe es muy fácil. Por ejemplo, abrimos al que hemos creado recientemente. Si queremos revisar los datos de afiliación, tengo aquí el paciente. Con el botón de añadir accedemos a la ficha
del paciente observamos que el Carlos Vila no tiene dirección, ¿vale? Ni población, ni fecha de nacimiento. Todos estos datos son importantes a la hora de tratar con el paciente, ¿vale? Por lo tanto, es conveniente que cada vez que el paciente se acerca a la clínica por algo, repasemos estos datos y siempre completemos la información de estos pacientes. También desde este botón añadir aquellos pacientes que no existen, como pues puede ser el caso de Perales, ¿vale? Le hacemos doble clic, le damos a la lupita, con el botón de añadir nos permitirá dar de alta al paciente. Está claro que como no hemos identificado qué era nombre y qué era apellido, él entiende que Juan Perales es todo el apellido. Bueno, bastará con quitar el Juan y ponerlo en el nombre y empezar a rellenar el NIF, etcétera, etcétera. Pero depende siempre de la clínica. Hay clínicas que cuando citan al paciente recogen estos datos y crean el paciente. Me encuentro en esas situaciones muchísimas fichas incompletas, por eso lo que he dicho antes, y hay clínicas que lo que hacen es crear el paciente cuando físicamente se persona en la clínica. Esto creo que es una buena idea porque en ese momento recogeremos realmente toda la información. Eh, ¿Qué más maneras tiene GESDEN de citar? Bueno, independientemente de meterlo en la agenda, ¿vale? Nosotros directamente podemos trabajar con la cita online. La cita online lo que trata es de publicar parte de la agenda, o sea, o qué agendas o qué franjas de horas de las agendas quiero mostrar en Internet. Y os pongo un ejemplo. Casi todos compraremos en Amazon y compramos cuando estamos en casa, tranquilos, relajados en el sofá y nos permite explorar aquellas cosas que nos interesan. Posiblemente hemos intentado contactar con la clínica, el teléfono comunicaba, yo tengo una reunión, ahora no puedo, etcétera, etcétera, y nos hemos quedado un día más sin contactar con la clínica para una cita de algo que nos urge. Bueno, cada vez más las clínicas entienden de que la cita online es un escaparate que permite 24 horas al día disponer al paciente, pues que le podemos atender, que puede dejar ahí la cita que quiere y nosotros la recogeremos directamente en la agenda. No hay que buscar en el correo electrónico, ni un SMS, ni nada. Directamente nos aparecería aquí en cualquier hora que hayamos dejado disponible que el paciente Juan Perales quiere venir porque tiene una urgencia o porque es la primera vez que se acerca a nosotros. Luego, con los datos que nos ha facilitado, evidentemente, una franja horaria cuando la reserva un paciente ya no está disponible para el siguiente, pues luego nosotros ya matizamos cuál es el motivo de la visita y si queremos, pues terminamos de completar esa cita. Pero es importante este asunto. Vinculado también con la parte de citas en este protocolo, es muy interesante utilizar medios de comunicación con el paciente para recordar las citas. Eh, Tradicionalmente, muchas clínicas dedican una persona, una mañana o muchas mañanas, a llamar al paciente para decir, oiga, mire, que tiene una cita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es un tiempo muy valioso que podemos dedicar a otra parte. Desde GESDEN, ¿vale? Disponemos de una utilidad dentro de Agenda para recordar las citas y de forma automática. Esto cuesta muy pocos minutos. A través del listado de citas nosotros podemos establecer una franja, una horquilla de tiempo. Podemos seleccionar incluso a qué agenda, veis que esto todos son campos, y a través del envío de mensajes, como hace la Seguridad Social, como hace el banco, como hace Microsoft o Google, que nos recuerdan determinadas acciones que nosotros tenemos que hacer, pues este es el medio que nos va a permitir enviarle un recordatorio al paciente e inclusive con el teléfono de la clínica por si que decide hacer algún cambio de día o lo que sea. El mismo mecanismo nos va a permitir que marquemos como que han sido recordadas las citas, ¿vale? Y este proceso entra en un canal que se llama Rido, ¿vale? Donde toda la información fluye encriptada, como marca la ley, y aquí tendremos la lista de pacientes que cumplen con el filtro anterior. El filtro es lo que acabamos de ver aquí. Bueno,
Bien, estos pacientes, fijaros bien, ya tienen su identificado, tienen su número de teléfono, podemos desmarcar el que nosotros queramos. Oye, no, mira, Sandra no, la vamos a enviar el recordatorio porque acabamos de hablar con ella y lo tiene claro. Podemos desmarcarlo. Pero la gracia que tiene es que nosotros podemos diseñar plantillas. Estas plantillas suponen que nosotros establecemos un texto fijo, pero luego, a continuación, el programa sustituirá el nombre y el apellido de cada paciente, sustituirá la fecha de la cita, sustituirá la hora, el motivo y, en caso de anulación, le aparecerá el teléfono para que simplemente sobre el SMS, haciendo un clic con el dedito, nos esté llamando a la clínica para cambiar la hora, cambiar el día o comunicarnos aquello que desee. Al seleccionar la plantilla, fijaros bien qué es lo que aparecerá en el teléfono del paciente. Si yo voy cambiando de paciente, ¿veis? Me aparece aquí los datos de Valeria, tal, tiene cita el día 21 a las 12:30 para un control. Y si cambiamos a Juan Dentina, pues para una exología. Simplemente bastará hacer un clic, ¿vale? Enviar SMS y haya 2, 20 o 200 saldrán automáticamente. Nosotros nos vamos a dedicar a otra cosa mucho más productiva que no sea hablar con el paciente, contactar con el paciente y dedicar ese tiempo de atención cuando físicamente están en la clínica y no para una gestión telefónica que en muchos de los casos pues es improductiva porque no me lo coge, ahora no puede atenderte, llámame más tarde y esto se convierte en una bola de nieve que va girando una y otra vez y todos los días porque hay que hacer esta gestión. También me indicaréis de alguna forma pues que, bueno, pues igual resulta que utilizáis el WhatsApp. Bien, es posible que utilicéis el WhatsApp, pero no deja de ser también una gestión uno a uno. No puedo gestionar todos los pacientes que tienen que venir en una determinada fecha y montarlo de esta manera. Con el WhatsApp actual no se cumple la normativa, ¿vale? Es decir, que por lo tanto, hay que buscar un medio. Sí es verdad que estamos hablando, veo que aquí ya me estáis haciendo esas preguntas del WhatsApp, fantástico, ¿vale? Y bueno, pues realmente estamos, perdón, estamos en conversaciones con el WhatsApp Business para ver si podemos hacer algo similar a lo que os acabo de mostrar en estos momentos. Repito, estamos negociándolo. WhatsApp Business ya cumple con una normativa legal más estricta y evidentemente, pues si eso puede ser, se hará. ¿Ok? Fijaros bien que la Seguridad Social no utiliza WhatsApp, está utilizando estos SMS. Me vais a permitir que de vez en cuando aclare la garganta, estoy resfriado y lamento un poco esta afonía o si hay tos. Un segundín. Ok, con esto ya hemos dado un repasito. Dentro de lo que es la agenda, os voy a explicar un par de cosas más. Claro, tampoco vamos a hacer un curso típico de los que hago en clínica. Es una visión general para que tengáis un poco de idea de qué va el asunto. Las agendas no es necesario verlas solo en formato diario, las puedo ver en formato semanal. Evidentemente, además me las puedo organizar por distintas especialidades o las áreas que yo quiera, porque en esos GESDEN es flexible a que el usuario defina como quiera el uso de las agendas. Si yo las veo semanales, lo que me está dando es una vista del calendario que utiliza cada uno de los doctores o agendas, ¿vale? Fijaros bien que aquí en negro me dirá los días disponibles y en rojo aquellos que no puede o que no trabaja, por ejemplo, el doctor Fernández. Su semana es de lunes, miércoles, jueves y sábado. No trabaja los viernes. Si paso a García, tendrá otro tipo de semana. Si paso a Solara, etcétera, etcétera. Es decir, que no me puedo equivocar. Si no es que lo he definido mal, no me puedo equivocar al dar una cita. Cada una de las agendas va a poder incorporar los festivos propios del doctor o incluso los del calendario laboral que competen a todas y cada una de las agendas. Además de esto, nosotros tenemos dos vistas más, el planificador. El planificador me permite ver una vista, un planning, no me informa de los datos concretos de qué paciente está ahí citado, pero me dice que el sábado 21 tengo 4 pacientes en estas manchas rojas
estarían las citas. Es decir, que yo en esta franja de las 12 puedo meter un paciente y aquí también, y aquí, o en cualquier otro día, ¿vale? Esto lo puedo ir paginando y es una manera fácil de hacer doble clic en el jueves 2 de junio para, si quiero ir a un momento determinado a la cita que me pueda interesar. Bien, también existe el múltiple. El múltiple es otra vista, es decir, que esto en una clínica se puede estar perfectamente visualizando cada puesto de trabajo un tipo de agenda distinto. Aquí veo el día vista, pero tengo un calendario, como observáis a la derecha, con los días que trabaja Fernández para dar una cita perfectamente haciendo un clic en el 24 de noviembre. Bueno, ya estoy en el 24 de noviembre, aunque también desde el calendario podría irme al año 26, el día 24, que Fernández no trabaja, e ir avanzando hasta que encuentre el día que pueda trabajar, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que podemos irnos dentro de la agenda al día que queramos para dar una cita y lo que hay entre las dos flechas en la vista, sea una de las 4 que os he hablado, diaria, semanal, planificación o múltiple, me va a traer al día de hoy, rápidamente, sin deshacer ningún cambio. Otra de las cosas que me gusta mucho y os gusta, sobre todo cuando estáis en recepción, es el buscador de huecos. Este buscador de huecos es una herramienta muy útil porque me va a permitir encontrar un hueco cuando hay un poco de cuello de botella en recepción. Es decir, puedo buscar una cita en todas las agendas o en aquellas que la persona pueda atender la petición de tratamiento del paciente, puedo satisfacer el asunto de decir, oye, solamente puedo venir por las tardes, por lo tanto le pondremos aquí desde las 16 a las 21, la duración del tratamiento, mejor que vosotros no la sabrá el paciente, que sería cuánto necesita para hacer esa exo, para hacer esa revisión, no es de quitar puntos, y si encima además os pone trabas en la cita, pues oye, es que me voy de vacaciones una semana al pueblo, pues bueno, diremos que los primeros 7 días no busque hueco en esos días y además os puede incluso decir qué días de la semana no puede venir. Oye, pues no puedo venir más que lunes, martes, no puedo venir ni jueves ni viernes y los domingos. Con todo, lo que hace GESDEN es facilitarnos el primer día disponible en las agendas que hemos seleccionado, el 30 de mayo. Pero si a pesar de esto el paciente dice, ay no, ese día no, que tengo un compromiso ya, ¿qué tal? Bueno, vais dándole a las flechas azulitas que os he dicho y os irá dando el próximo día que cumple con las expectativas del paciente. Esta es una herramienta muy útil y que se agradece, como digo, mucho en recepción porque liberamos ese cuello de botella en muy pocos segundos, ¿vale? Luego también es muy práctico, vamos a ir al día de hoy otra vez. Es muy práctico el gestor de citas. El gestor de citas es aquel que nos permite buscar un paciente que no sabe que tiene cita, ¿vale? Y cuando nos da su apellido, basta con darle a buscar, nos dirá las citas futuras, las citas pasadas y cómo se comporta el paciente en la clínica. Es decir, si anula mucho, si finaliza las citas que nos ha programado. Es decir, es una especie de control de cómo fluye el paciente en la clínica, ¿vale? Más cosas. Bien, desde aquí podemos evidentemente editar la cita, pasadas y futuras, darle una nueva cita, etcétera, etcétera. Son herramientas que de continuo pues tenemos. También evidentemente está el listado para aquellos que sean nostálgicos del papel. Podemos utilizar la impresión a papel para tener el papelito y tocar quién viene hoy, aunque esto en cualquier ordenador de la clínica se verán todas las citas en los distintos modos que os he enseñado. La lista de espera es el POSIT, es la libretita para aquellos casos en los que tengo pacientes que, bueno, quieren venir, pero quieren venir a una determinada fecha con un determinado doctor o tengo sitio y, bueno, si hay una baja ya te avisaré. Pues bueno, en vez de anotarlo en libretitas, que serán vuestro pequeño tesoro, meterlos aquí en la lista de espera y que esté a disposición. Porque si hay una anulación en un box, un gabinete, podremos darle salida a este paciente que quiere venir
y por otra parte evitaremos que el doctor pues bueno, esté parado en el momento de que tenía la cita el paciente que falla. Bien, yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a las citas. Eh, evidentemente, con el botón derecho dentro de la cita voy a poder ir a la afiliación del paciente sin tener que buscarlo previamente, mostrar el historial y un dato muy curioso es las alertas del paciente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un paciente nos llama, oye, mira, es que tengo cita para mañana o para pasar mañana o la semana que viene, pero es que me duele mucho, ¿qué me puedo tomar? Claro, si no vamos al paciente, buscamos las alertas, pues esto desde la agenda, fijaros bien, me sale un cuadro en que me dice que el paciente es alérgico a la aspirina, a la aspirina y a la penicilina. Bueno, también me da un pequeño resumen de quién es, si tiene recordatorios programados, cuántas visitas ha tenido, si debe o no debe dinero. Es decir, es una información rápida sin tener que salir de la agenda y que fácilmente puedo acudir a ella en el caso que lo necesite. Y si en el caso de que estuviese hablándonos de que en un momento determinado, pues oye, es que el tratamiento no sé qué, no sé cuántos, pues siempre os repito, con el botón de la derecha vamos a ficha y en ficha encontraremos todo el historial con los tratamientos de la última visita que hemos tenido de este paciente. Por último, ya con el tema de citas, la cita en la agenda está muy bien para el que cita, para el que pone, pero desde dentro de GESDEN, en cualquier, tanto recepción como en cualquier gabinete, disponemos de la pizarra. La pizarra es el panel de citas resumido de la agenda. Pizarra con agenda se comunica, tanto uno con el otro, y nos va a dar todos los pacientes que tengamos citados en el día de hoy. ¿Vale? A ver si me abre. Bueno, como veis, la pizarra hace refrescos continuos porque si ha habido algún cambio en algún gabinete, pues nos lo va a mostrar. Es muy visual en el sentido de que, por ejemplo, yo en el paciente que me sitúe voy a tener aquí su resumen, incluso fotos si quiero, me está indicando que todos los que están en color rojo ya llegan tarde, ¿vale? Estos señores tenían una cita prevista y evidentemente en estos momentos son las 10:30 y bueno, pues ya llegan tarde. En el momento que un paciente acude, solamente hay que hacer con un clic con el botón derecho sobre la línea de ese paciente y decir que ya está en sala de espera. Esto permitirá que este paciente nos cambie de color, fijaros bien, está en sala de espera, lo podemos consultar también en la pestaña de pacientes en sala de espera, planificados en curso, serían todos, ¿vale? Nos informa además qué pacientes ya existen en nuestra base de datos. Fijaros en la columna número de historia, observaréis que aquí Juan Perales no tiene número de historia. Esto que va a hacer que, bueno, cuando llegue el momento, yo desde aquí, con el botón dar de alta al paciente, me va a permitir entrar en la ficha que antes os mostraba también para crear su filiación, ¿vale? Pero también de un paciente. Imaginemos que quiero repasar los datos de Eva, me va a permitir que yo revise la ficha de Eva por si falta información, completarla. Es una manera de, sin siquiera abrir el paciente, el programa accede a él y me muestra la información. Las columnas, determinaréis vosotros las columnas que queráis hacer, porque aquí yo puedo ver toda esta información, ¿vale? La puedo organizar de distintas maneras, puedo mostrar las columnas que me interesen, todas las que tienen el tic son las que yo veo. Evidentemente, hacia la derecha existe más información, ¿vale? Hora de llegada del paciente, ha llegado a las 10:31 y nos va a decir qué tiempo de espera va teniendo el paciente, cuánto retraso tenía el paciente con respecto a su cita. Es decir, toda esta información luego permite sacar estadísticas para mejorar la calidad y el trato con el paciente y que no espere. A nadie nos gusta esperar, ¿vale? Por lo tanto, tampoco nos gusta esperar en el dentista. Bien, cuando nosotros vamos avanzando estos estados, os voy a cambiar algunos. Por ejemplo, Sheila ya está en consulta. Esto hará que cambie su color. Estos colores los decidís vosotros también. Es decir, pero nos va a informar por colores y por lo tanto es visual. Y en cada box, cada doctor puede saber qué pacientes
tiene asignados. Aquí la higienista pues tiene estos, ¿vale? Y sabe que ninguno de ellos ha llegado porque desde recepción no le han informado. Bueno, recepción puede coger y viene Jimeno, pues automáticamente dice, oye, ya está en sala de espera. Sin salir, la higienista llegará y desde su gabinete sabe que ya lo tiene en sala de espera. Pues puede pasar a recogerlo o se lo pasan dentro e inmediatamente bien la higienista o bien recepción dirá que ya está en consulta y esto permite controlar los tiempos que os estoy diciendo. ¿Qué hacer para abrir este paciente? Pues puedo hacer dos cosas. Tradicionalmente la gente lo que hace es irse a pacientes, al botón de pacientes, el primero que está en la parte superior izquierda y buscarlo, pero fijaros bien que la pizarra me va a hacer, me permite esta posibilidad, doble clic y ya tengo el paciente abierto detrás. Solamente en el momento que me aparezca lo que hago es cerrar la pizarra y tengo los datos de este paciente para empezar el tratamiento con él. ¿Vale? Aquí voy a encontrar distintas pestañas, entre ellas, por ejemplo, lo que es el consentimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos de hacer? Pues lo que antes he comentado, repasar si faltan datos, si tiene todos los documentos firmados, si el paciente viene a un tratamiento, pues que haya firmado el consentimiento. Si es un nuevo paciente, evidentemente habrá que darle la documentación de bienvenida y crear su ficha de filiación, ¿vale? Firmar la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Y un detalle muy importante en las fichas de los pacientes es los medios de comunicación que nos permite. Es decir, que si le podemos contactar por SMS, por correo electrónico, por envío postal, en fin, estos datos que hay aquí son de vital importancia, porque si luego queremos recordarle una cita a través de los SMS y este paciente, evidentemente, pues no nos ha marcado o no nos ha dado el consentimiento, el programa descartará a estos pacientes, ¿vale? Dentro de esto, GESDEN permite aquí tener, voy a permitirme que busquemos a Sandra porque tiene más información, permite tener los consentimientos del Consejo Dental, permite tener documentación que nosotros digitalizamos de cada paciente, por ejemplo, la ficha antigua de papel que teníamos, la podemos tener aquí y nos olvidamos de ella, ya lo tenemos dentro de nuestra base de datos, o una foto, una panorámica, cualquier cosa del paciente puede estar vinculada en la ficha de filiación. Y habrá una pestaña además de documentos firmados para lo que es la firma digital. ¿Por qué? Ahora os hablo de esto. Es decir, cuando nosotros damos de alta a un paciente, ¿vale? Vamos a buscar a nuestro paciente que teníamos por aquí, Juan Perales, ¿vale? Le vamos a crear porque vamos a trabajar con él durante el día de hoy. Lo que os decía, yo aquí lo que hago es escribo correctamente el nombre, le damos un NIF. Con la tecla F1 el programa calcula automáticamente la letra del NIF. Esto es interesante para que no hayan fallos, ¿vale? Podemos establecer o debemos establecer, lógicamente, para poder luego facturar la calle, con la lupa él encontrará la provincia, el país, la población automáticamente. Si solamente tenemos un móvil, podemos pedirle si nos facilita algún fijo. Si no lo tiene, pues nada. Pero si lo tiene, pues lo incorporamos. Cuanta más información, mucho mejor. La fecha de nacimiento es importante para saber si es un adulto o es un menor. Y en su caso, si es un menor, GESDEN os pedirá que aportéis los datos del tutor, digamos. En este caso, pues vamos a hacer que Juan sea ya adulto y si es hombre o mujer, de momento. Y pues los datos que os decía, si nos permite que nos comuniquemos por SMS, por correo, le preguntamos y si aceptará información y que lo incluyemos en mail. Ahora veremos el qué, ¿vale? El tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, veremos qué. Entonces, podemos hacer esto, crear la ficha manualmente
y con esto ya el paciente ya estaría creado, ya tiene su número de historia y evidentemente le podemos abrir, ya lo tenemos detrás. Fijaros bien que ha cambiado la ficha que teníamos de Seila por Juan, pero también GESDEN permitiría utilizar el Clinipad. Clinipad es una herramienta muy potente porque para esta primera circuito, que ya estaríamos en el protocolo de primera visita, nos permitiría crear el paciente con nombre, apellidos, número de historia y llamar a Clinipad. ¿Por qué? Porque con el Clinipad, que es un iPad, que nosotros le enviamos la información correspondiente, el paciente en este protocolo de primera visita nos completaría los datos de la ficha. Y una vez completados, estos serían actualizados en GESDEN de forma automática, sin tener que hacer nosotros nada especial más que aceptar. En muchas clínicas pues siguen utilizando la plantilla de papel, el paciente lo rellena, luego hay una persona en recepción que se encarga de introducir los datos o los introducen directamente. Bueno, con el Clinipad no es necesario más que aceptar la información. En este protocolo, ¿qué haríamos además de la afiliación del paciente? Este menú puede ser más grande o más pequeño. Aquí tengo un menú completo para que lo veáis todos. Pues a partir de aquí tendríamos el documento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y como os he dicho, esto sería un iPad con un lápiz especial. El paciente me firmaría su consentimiento de la cesión de datos. Vale. Esto es importante, que repasemos siempre si el paciente tiene todos los datos correspondientes y registrar los canales de comunicación. Luego volveremos aquí al Clinipad. Clinipad es una herramienta, como os digo, muy útil que nos va a permitir utilizarla en el circuito que hemos montado del paciente. Bien, ya tenemos la afiliación. El siguiente paso que tendríamos que dar o hablar es del protocolo de la anamnesis. El paciente lo pasamos a gabinete y a partir de aquí, pues bueno, pues tendría que introducir ese cuestionario de salud que en el proceso anterior o en este, a través de Clinipad, también podría marcar aquellos dolencias, patologías, cómo tiene y cómo se comporta con el asunto de si va al dentista con frecuencia, cómo se cepilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí marcaría aquellas cosas que tiene y evidentemente, pues al final le pediríamos que nos firmase. Este cuestionario de salud es más que interesante que el paciente lo vaya rellenando periódicamente. No digo todas las semanas, pero sí por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque un paciente no presenta una patología, pero luego sí al año siguiente pueda tenerla. Y esto es determinante a la hora de hacer los tratamientos. Por lo tanto, es muy importante que GESDEN guarde esta información y que pueda ser consultable por los doctores. Como también es interesante que aquí tenemos a Juan Perales en la afiliación, pasaremos al historial y aquellas cosas más relevantes de ese cuestionario de salud que acaba de rellenarnos Juan Perales, las pasemos a las alertas, alertas que estarán visibles, como os he mostrado, en la agenda o allá donde nosotros las consultemos. Pues si este señor es alérgico a algo, lo pondremos. Y si es importante, con un doble clic lo pondremos en rojo. Y si es, por ejemplo, alérgico a es fumador, pues también lo ingresamos aquí. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Bien, estamos en el protocolo de la anamnesis. Habría que ver todos aquellos datos importantes que tenemos dentro de ese cuestionario de salud, trasladarlos aquí y, como no, rellenar el odontograma en la situación inicial de piezas. Sé que muchas clínicas no lo hacen, pero esto tiene una ventaja muy importante. Primera, puedo presentar luego presupuestos con una calidad excepcional porque realmente reflejan el estado de la boca del paciente. Y segundo, evitaré la picaresca de aquellos pacientes que, oye, mira, este empaste que me hiciste, si lo tengo documentado, sé que ese empaste no lo he hecho yo. ¿Y cómo lo puedo tener documentado? Fijaros bien. Aquí yo tengo varias áreas. Tengo el área del odontograma, tengo las de las alertas, acabamos de trabajar con ellas, y aquí tengo las de las líneas de tratamientos que en distintos colores, como veis, previos, previstos, en curso realizado, puedo llegar a tener, ¿vale? Cuando yo quiero trabajar, puedo maximizar la ventana a tamaño completo y ponerla en modo gráfico, de edición, perdón.
El programa siempre preestablece un color base, pero bueno, podemos cambiarlo a previos. Esto sería la situación inicial del paciente. Imaginamos que Juan Perales resulta que se nos viene a la consulta por primera vez y encontramos que tiene aquí una ausencia en el 6. Pues fijaros bien, dejando el cursor en la parte de cada botón de los que han aparecido, me va a permitir establecer los distintos tratamientos que están asignados a ellos. Si tiene una ausencia, al clicar este botón se queda, ya veis, marcado. Y al hacer un clic en la raíz, encontraremos que la pieza desaparece. Si el clic lo hago en la corona, tendría un resto radicular. ¿Vale? Si he de aplicar otro tratamiento, pues fijaros que basta con que ahora haga clic en obturación, se libera el de la tenaza, me voy a la pieza y podré marcar en las caras en las que tiene los empastes Juan. Bien, ¿qué más puedo hacer? Evidentemente muchas más cosas. Marcar endodoncias, marcar pernos, marcar apicectomías, marcar coronas, implantes, puentes, etcétera, etcétera. Si Juan tiene aquí un puente, pues bastaría con dijéramos, mira, este 4 no lo tiene y aquí tendríamos un puentecito. Vale, pero todo esto ya lo trae Juan, por lo tanto queda en color verde. Y así de fácil dibujando estamos marcando estos tratamientos. Es rápido. Una vez ya cojáis el hábito, es muy, muy rápido. Cuesta más de explicar que de hacer. Fijaros, pero que además también podríamos tener algo parecido a una panorámica. Podemos desplazar piezas, podemos girar piezas. ¿Vale? Podemos coger y decir, oye, tiene un apiñamiento aquí, cuidado, ahí. Tenemos además también incluidos los cordales. Un segundito. Y con esto nos dejaríamos un poco, bueno, cuidado, también podemos coger la pieza y girarla hacia donde nosotros la queramos tener. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros tenemos un fiel reflejo de la boca de Juan. A partir de aquí, si nosotros volvemos al estado normal, la ventana, observaremos, aquí se ha colado un tratamiento que no queremos, este de rotación, lo voy a borrar, que no es momento todavía de los previstos, veréis que tengo las líneas ya escritas de todos los tratamientos que yo he ido dibujando. Esto sucederá siempre en GESDEN. Si yo dibujo, si puedo dibujar, porque hay tratamientos que no tienen representación en las piezas dentales, el programa escribirá y viceversa. Si escribo, lo va a documentar en la parte de arriba. Bien, esto me permite tener la situación inicial. Desde aquí, ¿qué haríamos? Pues el doctor valoraría qué tratamientos podemos hacerle a Juan, si le va a hacer un presupuesto, si le va a hacer un presupuesto alternativo, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque desde aquí fácilmente con un atajo que es nuevo presupuesto nos llevará GESDEN a crear un presupuesto. Repito, podemos hacer un presupuesto principal y presupuestas alternativas para darle salida al paciente. De nuevo aquí, fijaros bien, recoge todo lo que es el odontograma que hemos dejado. Si aquí queremos ponerle un título para saber el contenido a futuro, con la tecla F1 podemos preestablecer ya el tipo de título del presupuesto que estamos haciendo. Vamos a indicarle qué doctor o doctora es el que lo está controlando, el presupuesto. De momento, fijaros que no estamos tocando para nada el teclado, simplemente estamos seleccionando determinados valores que ya previamente tenemos preestablecidos. El tipo podríamos meterlo dentro de implantología, porque vamos a colocar un implante al paciente, y en observaciones con la tecla F1 de nuevo, lo que hacemos es tener un texto preestablecido para que me lo escriba de forma automática. Y evidentemente yo puedo escribir más datos en esas observaciones. Puede estar la forma de pago, puede estar la validez, puede estar unas recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La manera de trabajar con el odontograma ahora para completar, repito, esto es un presupuesto, no forma parte de un plan de tratamientos de momento, es
activar de nuevo el modo de edición. Aquí tenemos el modo de edición. Y con este modo de edición lo que vamos a hacer es establecer que vamos a colocar un implante en esta pieza. Aquí conecta con nuestra tarifa de precios y elegimos el implante que vamos a valorarle en el presupuesto. Y, como no, una corona asociada al correspondiente implante. ¿Vale? Ya tenemos el presupuesto que, si aceptamos, quedará terminado y podemos mandarle una copia impresa, si queremos, a nuestro paciente. Esta copia puede incluir el odontograma y por colores observaréis que aparecen pues lo que traía el paciente ya en boca, más lo que está en color moradito, pues son los tratamientos que hay. Evidentemente se pueden modificar precios, añadir descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la gracia es que hay que documentar al máximo los presupuestos. ¿Vale? Este presupuesto, además de poder tener alternativas, podemos incluir imágenes también. Si le hemos hecho una panorámica, como si queremos incluir una imagen para explicar muy claramente al paciente qué es lo que hacemos, bueno, pues podemos incluir que, mira, vamos a hacerte un pequeño tratamiento de ortodoncia, incluimos aquí una serie de imágenes donde tenemos el cordal que ha habido un apiñamiento con él, ¿vale? Seguimos añadiendo más imágenes, y cuál sería todo el ciclo del proceso. Y estas imágenes van a ir apareciendo al final, termino ya con esta para no hacerlo más largo, van a ir al final de la impresión del presupuesto. Oye, si damos un buen dossier, si damos una buena calidad de presupuestos, las garantías de éxito son mucho mayores que con un Word, que con un dibujo, que con una explicación, etcétera, etcétera. Este sería el presupuesto que antes os he enseñado y debajo del mismo tendríamos las imágenes que os acabo de mostrar, ¿vale? Repito, es muy importante el que esté bien documentado los presupuestos porque nos marcan la diferencia con otros centros, ¿vale? ¿Qué más de un presupuesto? Nosotros vamos a tener del paciente todos los presupuestos en el botón de presupuestos. Aquí tendremos toda la relación. Fijaros, si cambio de paciente, luego volvemos a Juan para continuar con él. Cogemos a Sandra. Aquí tendríamos la relación de todos los presupuestos. Además, nos marcaría si alguno ha sido rechazado o sustituido porque se han creado por una alternativa. Podría imprimir un presupuesto, el que yo tengo marcado, o sacar un listado de todos los presupuestos que ha tenido el paciente. O buscar entre todos los presupuestos del paciente cuáles son de implantes, porque aquí me va a permitir ver incluso el contenido de cada uno de ellos directamente en pantalla antes de mandarlo a imprimir, ¿vale? O sea, en ese sentido, la información tanto detallada como a través de filtros que tenemos para buscar presupuestos es bastante potente desde GESDEN. Volvamos a nuestro amigo Juan Perales, que tiene uno. ¿Qué deberíamos hacer? Pues evidentemente GESDEN también tiene recordatorios, pero los recordatorios no son destinados única y exclusivamente a lo que es el seguimiento de, oye, tienes una revisión dentro de 6 meses o tienes que venirte a hacer una higiene. Bueno, les damos mucha más utilidad y entre las utilidades que nosotros queremos darle es que hay que hacerle un seguimiento, marcar un recordatorio de los presupuestos que se lleva el paciente si no lo acepta inmediatamente, ¿vale? Y esto nos permite que no nos olvidemos que haya siempre una persona en clínica que se encargue de la gestión y seguimiento de estos presupuestos. ¿Por qué? Pues porque si no se nos va a despistar, se va a ir a otra clínica o posiblemente le ofrezcan algo y le convenzan antes que nosotros. Si nosotros estamos pendientes de él y le determinamos que vamos a contactarte con los puntos suspensivos dentro de 3 días, ¿vale? Luego ya veremos si es sábado o domingo. El motivo por el cual te voy a contactar es por el seguimiento del presupuesto y le pongo aquí que hemos puesto alternativas, perdón, escribamos bien, podemos matizarlo, le quiero llamar por teléfono o, bueno, de
alguna otra manera, etcétera, etcétera, que yo quiero. Quedo colaborador si quiero, auxiliar, el asesor de salud, es una figura cada vez más común en las clínicas, que es el que se encarga de ser un poco puente entre el departamento de doctores y comerciales o administración, ¿vale? Y con esto tendríamos configurado ya automáticamente ese recordatorio que dentro de 3 días, bueno, pues habrá un protocolo de seguimiento de los recordatorios que tenga. Pero fijaros bien, dentro del botón de recalls vamos a tener creados aquí ya este recordatorio llamada de presupuesto de este paciente. Es decir, si esto se aplica, si esto se hace para cada uno de los presupuestos, no va a fallar. Alguien va a estar encargado del seguimiento de todo esto y, por lo tanto, el éxito de los presupuestos que emitamos aumentará bastante. Bien, en esto tenemos ya configurado que hemos creado el presupuesto, que el paciente se lo lleva. El paciente lo estudia y viene y decide hacérselo o no. Pero bueno, si no se lo hace, pues hay que buscar soluciones como alternativas. Es decir, oye, pues en vez de un implante te podemos colocar una prótesis o te podemos ofrecer financiación. Bueno, todo esto está a la orden del día y es raro la clínica que no lo tiene. En el momento que el paciente decide hacerse el presupuesto, fijaros bien que aquí en el presupuesto tenemos todo especificado, pero en el historial, voy a hacer un cambio ahora al historial del paciente, allí no aparece. De momento, ningún implante, solamente los tratamientos iniciales que en su momento pusimos en color verde. Bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que el paciente no va a tener contaminado su odontograma con múltiples tratamientos. Algunos programas tienes que coger, ponerlo todo en el odontograma, luego quitarlo, anularlo, en fin, puede ser un poco más de lío si lo hacemos de esta forma y la mejor manera entendemos que es que tengáis todas las alternativas no aceptadas en presupuestos y aquí simplemente lo que el paciente tiene en curso o cómo está el paciente, ¿vale? También para eso hemos habilitado un botón de presupuestos para que sepamos qué presupuestos tiene el paciente en marcha. Y desde aquí, si necesitamos, no hace falta ir al botón de presupuestos ni nada por el estilo, seleccionar el presupuesto interesado y ir a presupuesto porque nos lo va a abrir. Fijaros bien que esto está en color morado, ¿vale? Porque además, bueno, pues está pendiente de aceptar, solo está presupuestado. Con lo cual, hacemos clic y ya nos abre directamente, es un atajo para llegar a lo que es el presupuesto. Bueno, estos cambios de pantalla es por mi ordenador, no es porque Gesten haga tanto baile, sencillamente es mi ordenador, bueno, que lo tengo dedicado a otro recurso y bueno, parece que tarda un poquito más. Bueno, imaginad que ahora además podéis crear otro tratamiento más. Si yo quisiera, por ejemplo, añadir que aquí hay unas obturaciones y incluirlas dentro de este presupuesto, podría igualmente venirme al botón de obturaciones y ampliar este presupuesto antes de aceptarlo. Pues mira, estas dos hay que tocarlas y cuando hago clic lo que hace es sacarme solamente los tratamientos de obturación que yo quiero añadir. Y tengo una línea más. Con esta línea más lo que hacemos es aceptarla. Me va a decir, oye, has modificado el presupuesto que le imprimiste ya a Juan. Bueno, me avisa, sencillamente me avisa para que si él tiene una copia, pues que se la refresque o que se le dé una nueva. ¿Vale? Pero el presupuesto quedaría de esta forma. ¿Qué hacer ahora? Cuando Juan lo tenemos sentado en la mesa y dice, sí quiero, pues aceptar el presupuesto. A partir de aquí vamos a poder aceptar todas las líneas del presupuesto o aquellas líneas que a mí me pueda interesar, marcando lo que el paciente me diga. El programa también en este punto podrá ofrecernos o descartar los tratamientos que no se aceptan o crear un presupuesto que más para adelante que el paciente acepte. Al aceptarlo, automáticamente las líneas quedan en gris, quedan ya con la fecha de aceptación y la fecha de acepto última del presupuesto. Y ahora sí, este presupuesto no podría volverlo a aceptar, ¿vale? Porque ya está aceptado, pero ahora sí en el historial me aparecerán los tratamientos en color rojo porque
hemos puesto en marcha un plan de tratamiento. Un plan de tratamiento que tiene una obturación, un implante y la colocación de la corona. Y todo esto lo identificamos por colores. ¿Y por qué? Pues porque de esta manera es fácil entender a qué corresponde cada tratamiento. Si yo quiero ver simplemente los tratamientos que tengo en curso, pues, o en plan de tratamiento, haría un clic en el color rojo previstos porque los previos en este momento no me interesan. ¿Vale? Aquí es interesante ver si el paciente, antes de empezar, pues eh, analizar su cuestionario de salud o sus alertas más importantes, ver si nos ha firmado consentimiento, ¿vale? Para eso que, pues previamente, en la afiliación, nosotros deberemos de haber creado el consentimiento para hacer este tratamiento que, según la ley, hay que enviarle 2 días antes. Este consentimiento, que aquí no tenemos ninguno, os muestro, por ejemplo, otra vez el de Sandra, son los consentimientos del Consejo Dental, aunque también me encuentro en clínicas que tienen sus propios consentimientos. Bueno, pues dentro de GESDEN, a través del editor de textos, vamos a poder disponer de nuestros propios consentimientos que redactaremos como si fuese un Word y elegir uno u otra alternativa para mandar a firmar. Repito, la firma puede ser a papel y lo archivaré y lo meteré en un armario o tendré una habitación para esto, o sencillamente a través del CliniPad de nuevo, ¿vale? Vamos a poder tener estos documentos y el consentimiento que tengo en pantalla para que el paciente lo lea, se lo envíe yo por correo, lo lea en su casa y cuando venga le facilite el iPad y sencillamente me lo firme. Una vez firmado ese consentimiento, lo voy a ingresar ya dentro del programa, en su ficha. Y un detalle más también sobre el CliniPad que me he pasado por alto son los presupuestos. También podemos enviar los presupuestos. Y los presupuestos sería conveniente también que el paciente los firmase. De esa manera no hay equivocación posible. Esto es lo que tú has aceptado, esto es lo que vamos a hacer en la clínica. De otra forma, si no está firmado, de momento creo que muy pocas clínicas firman los presupuestos, pero luego se encuentran con algún problemilla de que el paciente, bueno, pues dice, oye, no, esto no es lo que me dijiste y ya entramos en el tiridirete y esas situaciones tan delicadas que se dan. Pero bueno, los presupuestos se pueden enviar y evidentemente se pueden firmar también, igual que se deben de enviar los consentimientos para que lo firmen. Bien, con todo, deciros que dentro del historial, además de haber firmado el consentimiento, el paciente, si el tratamiento que tiene pues, es un tema de laboratorio, pues sería conveniente que a través también del apartado de envíos a protésicos, nosotros controlemos si la pieza del paciente la tenemos aquí ya o cuándo va a venir para citarlo. En fin, va un poco de la mano todo, en el sentido de que dentro de lo que es GESDEN vamos a poder trabajar con los envíos a protésicos, saber las fechas de recepción de estos envíos y citar al paciente en cuestión para que venga el día en que la pieza la tenemos aquí. Esto es muy importante, coordinarlo y que funcione muy bien. Vale. Siguiendo con la realización del tratamiento, esta es la parte del protocolo de realización de tratamiento, segunda fase, luego de haber firmado el consentimiento, luego de haber revisado los antecedentes del paciente, revisado si hay trabajos de laboratorio, etcétera, etcétera, que los podemos ir gestionando. Ahora llegaríamos al punto de la realización del tratamiento. Resaltar aquí la importancia de tener un odontograma claro y que este odontograma de alguna forma nos muestre lo que el paciente tiene realmente, ¿vale? Si nos queremos centrar en aquellos tratamientos, recordad que con un clic y que las ventanas, lógicamente, se pueden mover para vuestra mejor comodidad, ¿vale? En este caso, nosotros podemos realizar un tratamiento, basta con hacer un clic en el botón de la derecha sobre el tratamiento en cuestión y cambiar el estado. Fijaros bien que los estados que tenemos son previos, previstos en curso realizado. Nos dice que está previsto. ¿Y previsto por qué? Porque, bueno, ese es el estado en que se encuentra. Aceptó el presupuesto, es un plan de tratamiento activo y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo a realizado. Esto tiene
bastantes repercusiones a nivel interno por el programa. Primero, porque nos va a marcar que tenemos una producción de una obturación, nos va a marcar que el paciente va a tener una deuda con nosotros por el importe del tratamiento. Depende de cómo tengamos el modelo retributivo con los colaboradores, pues va a generar unas comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucho trabajo por debajo con el mero hecho de marcar que el tratamiento está realizado. Y si me equivoco, que no era este tratamiento o que no era esa pieza, bastará con volver a marcar previstos y el programa deshará todos los pasos que anteriormente he estado comentando. Esto es muy simple. Sencillamente hacemos un clic en realizados y automáticamente el programa nos va a mostrar la pantalla para que nosotros indiquemos quién lo hace, porque a lo mejor esto lo ha determinado, lo ha presupuestado un doctor, pero a la hora de realizarlo lo hace la doctora Llopis. Muy bien. En la parte de la izquierda vamos a tener de qué se trata. Es una obturación en la pieza 16 y en la parte de la izquierda los datos económicos que en algunas clínicas se pueden proteger porque no interesa tratar los temas económicos en el gabinete. Con hacer un clic automáticamente la línea no es que haya desaparecido, sencillamente es que hay que activar los tratamientos realizados, es el color azul más fuerte, y vemos que el tratamiento ha cambiado. Evidentemente hoy es la misma fecha, pero si el presupuesto aceptado hubiese tenido fecha de la semana pasada, pues hoy 21 se hubiese cambiado la fecha de ese tratamiento porque hoy lo hemos realizado. Siempre con indicaciones visuales indicando de que el tratamiento se adeuda, que vale 60 y que hay pendiente 60 y que evidentemente también tengo aquí el saldo deudor del paciente con los 60 euros. Ningún tratamiento debe borrarse, y menos en estos momentos, tanto así como los temas económicos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que existe una ley antifraude emitida por el gobierno, donde hay que haber una trazabilidad de todos los documentos, de todos los cobros que pueda tener la clínica y otros tipos de negocios, pues bueno, a nivel organizativo nuestro es importante saber pues que si un tratamiento no prospera, pues yo tenga una opción para anularlo. Bueno, vais a disponer en la parte de abajo de esta pantalla de distintos procesos de anulación. Cancelar entrada significaría que la entrada que yo tengo aquí la puedo anular definitivamente, ¿vale? Como también voy a poder registrar temas económicos, ¿vale? Pero la parte económica ya quedaría dentro de lo que sería el protocolo administrativo. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, debo delimitarme básicamente aquí, posiblemente también desde el box acudir a la agenda y planificar la siguiente fase que sería la colocación del implante, ¿vale? Y dejarlo ya programado y en el caso de que no vayamos a poder poner en agenda ya la cita para el próximo día, sencillamente desde aquí volvemos otra vez a los recalls, es decir, vamos a generar un nuevo recall, en este caso no por el presupuesto que ya lo teníamos aquí, sino una acción de recall para que avisemos al paciente dentro, por ejemplo, de 15 días que nos dice que le avisemos para citarlo para la colocación del implante. Y entonces, en este caso, ya los motivos de recall cambiarían porque podría ser por otros motivos, ¿vale? Esto es lo que deberíamos hacer. No siempre es lo que se hace. Si yo tengo controlados a través de recordatorios las próximas citas de los pacientes, el seguimiento de presupuestos, voy a tener un control muy detallado de cada caso que tengo con el paciente. Y esto es interesante, muy interesante para que no se nos pierda, que no se nos olvide ninguna cosa en el aire. Bien, de momento imagino que vamos siguiendo toda la explicación. Tenemos aquí ya que hemos realizado el tratamiento. Ahora pasaríamos a la siguiente fase, que sería el protocolo de gestión económica. Normalmente este apartado se desvincula directamente del gabinete, ¿vale? Porque, bueno, es en recepción, es un despacho aparte donde se hace y donde se va a cobrar al paciente. El paciente, evidentemente, pues
igual el personal de higiene no sabe nada de todo esto, o sois polivalentes, que también suele suceder, es decir, que igual estáis en el gabinete, que estáis fuera, que estáis dando citas. Lo que estoy haciendo es un poco un repaso general de lo que es el programa, porque en el caso de que tengáis esta situación de que igual estáis en gabinete, que fuera, que hacéis de todo, pues conozcáis un poco las distintas áreas de este programa. Bien, en el caso de lo que es el protocolo de la gestión económica, hay que cobrarle al paciente, intentar cobrar siempre la cantidad adeudada. Si no es posible, pues él nos entregará la parte correspondiente, emitir el documento administrativo al cobro correspondiente al cobro que estamos haciendo y si no lo hemos hecho en el gabinete, pues evidentemente planificar la nueva visita del paciente. Y ahora hablaremos luego del fin de citas del paciente un poquito más para adelante en caso de que hoy finalizase el plan de tratamiento que tenemos en curso. ¿Vale? ¿Cómo cobrar? Aquí es donde viene la situación. ¿Cómo cobro? Pues lo tengo todo a la mano, no necesito cambiar de pantalla. Aquí tengo, por ejemplo, el cobro de la entrada, perdón, y por otra parte, si lo que me está viniendo es un anticipo proveniente de una entrega económica, de una transferencia, de un pago con tarjeta o de una financiación porque lo ha financiado el paciente, entonces estaríamos trabajando con anticipos o pagos a cuenta. Os hago un ejemplito de cada. Si yo hago un cobrar entrada, lo que hace el programa es analizar las deudas que pueda tener el paciente. En este caso, dice, oye, tiene adeudado 60 euros. Bueno, al marcar la línea, me va a decir que debe 60 euros. Pudiendo, por tanto, en este momento, cobrarle los 60 euros en la forma de pago que tenemos predeterminada, aunque hayan otras para poder seleccionarlas, ¿vale? Y este proceso, basta con hacer este cobrar, generará ya la entrada correspondiente en el fin de día. Perdón por la voz, me aclaro. Bueno, sigamos. Perdonad por la fonía, pero ha venido de golpe. Bien, entonces si nosotros, por ejemplo, cobramos esto y lo cobramos en tarjeta de crédito, el procedimiento será cobrar y emitir el documento. Pero para darnos un poquito de juego y que veáis, voy a jugar con simplemente el botón de cobrar. Al darle cobrar, observar bien que aquí lo que tengo es el cobro de la obturación de composite y la línea ya no está en color y tampoco tiene deuda al paciente. Hemos cobrado íntegramente los 60 euros. ¿Vale? Bien, ahora lo que voy a hacer es de nuevo a eliminar ese cobro. Repito, esto es o debe de estar prohibido, ¿vale? Habría que hacer una anulación del cobro seleccionado, pero estamos en modo de prueba, ¿vale? Y por tanto, de momento me lo permito hacer, pero en la práctica diaria no se debe de hacer esto que acabamos de hacer. Volvemos a tener la deuda, volvemos a tener adeudado el tratamiento. Si procedemos de nuevo a cobrar, imaginar la situación en la que seleccionamos la línea y aquí el paciente solamente nos abona 30 euros y nos lo hace en efectivo. Bueno, pues ya lo tengo. ¿Qué me va a decir el programa? Me va a decir que tengo que el tratamiento vale 60 y que ahora quedan adeudados 30 porque ha habido un cobro de 30 y la deuda general del paciente está en 30. Si de nuevo repitiese, porque viene mañana y viene otra vez a pagar, ¿vale? Volvería a darle a cobrar entrada y en este caso, al cobrar entrada, el programa me va a indicar que el paciente ya no debe 60, debe el 30 y por lo tanto al seleccionar la línea solamente me puedo cobrar 30. Vamos a hacerlo un poquito más largo. Imaginad que me paga 10, pero paga en este caso en tarjeta de crédito. El programa va a ir registrando cada cobro sobre el tratamiento seleccionado y aquí vais a tener un detalle de qué cantidades se pagan y cómo se van pagando en efectivo y en tarjeta de crédito. ¿Vale?
Repito, esto automáticamente lo que está haciendo es generando el fin de días. Si nos vamos a informes, que luego repasaremos con un poquito más de detalle, iremos a la hoja de cobros, y del día de hoy observaremos que tenemos los dos cobros que hemos hecho y cada uno con su correspondiente forma de pago. Esto nos ayudará a cuadrar la caja del fin de día, luego lo haremos también del fin de día, ¿vale? Y también controlar si el terminal TPV coincide con los cobros que nos marca el informe correspondiente. Repito, este informe se hace automáticamente y todos los informes, por aquel que pueda mejor, oye, ¿esto me lo puedo sacar fuera? Sí, todos los informes tienen la posibilidad de sacar a Word, PDF, Excel o cualquier otro sistema que nos pueda interesar, ¿vale? Bueno, este sería un poco el procedimiento a seguir para cobrar todo esto. ¿Qué sucede cuando viene un anticipo? Cuando el paciente ha financiado todo esto o nos hace una transferencia. Vamos a anular otra vez. Voy a borrar estos cobros y vamos a trabajar con anticipos y con la emisión de documentos que es interesante conocer, porque todo cobro tiene que tener un documento de forma inmediata si no queremos tener problemas con Hacienda, ¿vale? Si no queremos tener problemas, debemos hacer las cosas bien hechas. Vale, el paciente tiene un tratamiento realizado, pero el paciente puede tener un anticipo que viene por la financiación. Entonces, este anticipo administrativamente representaría una cantidad X que el paciente le han aprobado. Pues imaginemos que es de, no sé, 1.000 euros para distintos tratamientos. Y esto ha venido por una forma de pago, ¿vale? Que es financiación. Nos va a pedir si queremos identificar el banco, etcétera, etcétera. Y con esto, ahora no voy a dar cobrar solo, vamos a seguir un poco más para adelante, deberíamos de generar un cobro. Después de realizar el cobro, se procederá a emitir el recibo correspondiente. Información bancaria, si la queremos incluir, y decimos que queremos continuar. Aquí tengo el anticipo, ¿vale? El programa permite hacer distintos documentos administrativos como factura del anticipo, que podría ser este, o un recibo, eso ya depende fiscalmente y administrativamente, es lo que indique el gestor, y continuaríamos. Es un asistente que rápidamente nos va a generar el recibo correspondiente. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Todos los informes pueden incorporar el logo de la clínica y, digamos, los colores que desee, porque se pueden personalizar. Aquí tendríamos los 1.000 euros correspondientes a esta financiación. Pero oye, resulta que tiene 1.000 euros, sí, tenemos el recibo. Fíjate, ahora el saldo del paciente es la suma de lo que nos debe menos lo que nos aporta. 940 es correcto, pero oye, la línea sigue adeudada, el tratamiento sigue adeudado. Es correcto. Y es correcto por la sencilla razón de que el dinero podría haber venido para un anticipo para ortodoncia. Ojo, que dentro de ese anticipo, dice que se ha generado, podemos rectificar algunas cosas, podría escribir aquí que es de ortodoncia. O podría reservarlo para ortodoncia que nada tiene que ver con la obturación o con el implante. Esto lo podría reservar aparte, por lo tanto el paciente quedaría adeudada ese tratamiento. ¿Qué sucede? Sucede que si yo quiero descontar esta obturación del anticipo, lo que tengo que hacer es lo que se llama conciliar con un anticipo, emparejar el tratamiento con el anticipo correspondiente y lo haré desde el tratamiento, ¿vale? Desde este tratamiento, al conciliar con el anticipo, estos son otras formas de pago, son situaciones reales que os estoy contando que se dan en las clínicas. En este caso, lo que hacemos es que el tratamiento vale 60, tengo 1.000 y al hacer esto, inmediatamente queda liquidado y el saldo ya coincide. Del anticipo me quedan disponibles, que era de 1.000, me quedan disponibles los 940. ¿Vale?
¿Puedo emitir la factura de este tratamiento? Evidentemente, yo me puedo venir a la factura y por aquí generar la factura, igual que hemos hecho antes. Siguiente, 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 nos dirá que esos 60 euros ya han sido pagados porque ya teníamos el anticipo correspondiente. Todos los documentos administrativos están en otra bandejita a la izquierda del paciente, documentos administrativos. Aquí irán apareciendo y nos indicará si son recibos, facturas, etcétera, etcétera. Veamos un caso de un paciente, Sandra, por ejemplo, que tiene muchos y aquí tendréis todos los que hay. Puedo, repito, imprimir el que me interese. Si alguno hay que devolverlo, hay que anularlo, procederé a abonar. Fijaros bien que no me va a dejar cumpliendo con la normativa legal, porque aquel programa que no la cumpla puede tener problemas la clínica y el fabricante del programa, ¿vale? Pues podré abonarlo, con lo cual podré volverlo a generar con el importe correspondiente. Como también puedo sacar un listado de todo lo que nos ha ido o lo que se ha facturado de este paciente. Entonces nos sacará un informe en el cual yo puedo marcar qué cosas me interesa detallar o lo detallo todo. Es decir, que aquí tendríamos todo el detalle en un periodo de tiempo de las facturas de este paciente. ¿Vale? Esto nos lo permite hacer GESDEN paciente por paciente y también en global. O sea, nosotros podemos a través del menú de administración acudir a todos los presupuestos, a todos los datos pues, de facturas, de recibos, temas de almacén, de proveedores, gastos, etcétera, etcétera. Es decir, que es un apartado bueno, mucho más extenso que no nos va a dar tiempo a tocar hoy. Es decir, que nosotros desde un paciente vamos a tener en este menú más o menos botones, depende de lo que tenga la clínica contratado, pero básicamente presupuestos, documentos administrativos, los recordatorios, la afiliación, el historial, el periodontograma, la generación de documentos para enviar al iPad, etcétera, etcétera, la vamos a tener, como también emitir la receta oficial, que la podemos emitir desde dentro de GESDEN, y los envíos a protésicos que tendríamos que controlar antes de hacer los tratamientos. ¿Vale? Repito, no se borra ningún documento, simplemente se abona. Cuando vamos a abonar, nos dirá por qué motivo es, podremos poner una observación y generará un documento contrario con sentido negativo correspondiente al importe del documento abonado. ¿Vale? Bien, sigamos con Juan. Como veis, el escenario se acopla a la última vista que tenemos. Si estamos viendo los documentos administrativos, sigo en documentos administrativos y si quiero volver a cualquier área, solo tengo que clicar en el botón correspondiente para situarme en el correspondiente área que es de mi interés. Vamos a pasar ahora al protocolo de fin de cita. El protocolo de fin de cita, antes de que un paciente abandone la clínica, como hemos venido comentando antes, debería tener una cita para, si no ha terminado el plan de tratamiento, pues venir para colocarse el implante y la corona, ¿vale? Y con esto, ¿cómo lo haríamos? Pues lo haríamos a través de los recordatorios, ya sabéis, a través de, o bien el menú o la flecha que hay al lado de añadir que me permite hacer todas estas cosas y entre ellas un recall, o bien, si estáis acostumbrados a hacerlo de otra manera, me iría a recall y en recall diría añadir. Esto es indistinto. Aquí puedo decidir qué tipo de recall voy a hacer, si es por un tratamiento, que sería recalls, si es por seguimiento de deuda, por seguimiento de presupuestos, gestión de cartera, hablaremos un poco al final de ella. La gestión de cartera es la recuperación de pacientes, pacientes que no vienen a la clínica y que me gustaría volver a contactar con ellos y que el programa me ayude a hacerlo, ¿vale? Eso es importante. Bueno, mientras tanto, el proceso de fin de cita, pues eso, tendríamos que marcar un recall. Este recall sería para cuándo le tenemos que llamar o directamente en agenda marcar, nos iríamos a la agenda y marcar, oye, decir, bueno, pues te voy a ver dentro de la semana que viene, oye, no me viene bien la semana que viene, pues, oye, pues nada, pues vamos a buscar con el gestor de, perdón, con el buscador de huecos o con el planificador
para buscar qué día te viene bien y con esto pues programar la cita del paciente. Pues el día 25, pues ahora buscamos la hora, damos doble clic o, fijaros bien, también desde GESDEN, ¿vale? Vamos a ir aquí a GESDEN. Si estamos ya en el paciente, podemos utilizar nueva cita en agenda y con nueva cita en agenda acudir a la agenda al día en cuestión y ya tendríamos los datos del paciente para continuar con la cita. ¿A qué viene? Pues viene a colocarse el implante. Pues bueno, pues dentro del capítulo de cirugías y si tengo el implante, pues el implante, ¿vale? Esto es importante. Es importante porque de esta manera ya lo tendríamos planificado, no se nos va a olvidar, posteriormente haríamos el recordatorio, si lo hemos hecho por el capítulo de recalls, pues alguien tendría que estar vigilando esos recalls para contactar con el paciente y dejar ya cita cerrada en agenda y esto es el día a día de la clínica, no debemos de olvidarnos de todo esto, ¿vale? Porque si no, el paciente igual se despista, igual no viene, y es, primero, producción que no hacemos, segundo, el servicio de salud que no estamos prestando de forma adecuada. Y también me gustaría aquí incidir de que incluso en el caso de que el paciente ha terminado el plan de tratamiento previsto que teníamos, jamás se tiene que dejar un paciente sin un recordatorio, pues no sé, de una revisión, de un contacto por, no sé, inventaros el argumento, salud bucodental. O sea, nosotros tenemos por costumbre contactar con usted como mínimo dentro de 6 meses para ver cómo va, para ver lo que sea. El argumentario cada uno se lo va a montar, pero poner un recall, que el paciente siempre tenga un algo dentro de la base de datos, porque eso hará que el paciente, no sé, lo fidelicemos. Y esto es muy importante hoy en la clínica. ¿Por qué? Porque hay muchísimas clínicas, hay muchísima competencia y una de las cosas que debemos que cuidar es la fidelización del paciente. Otro detalle importante que podemos utilizar es el checkout, es decir, antes de despedir el paciente, esto os lo harán en muchos comercios, inclusive compañías de teléfono, Amazon, después de un servicio, decir, oiga, valórenos. Bueno, en GESDEN también podemos hacer esto, es decir, podemos construir las preguntas que sean de nuestro interés, es un cuestionario anónimo y con las caritas más o menos felices, pues nos marcará y nos valorará. ¿Esto qué nos permitirá? Pues nos permitirá que si el paciente está contento o no, saberlo y actuar en consecuencia. Es decir, que, oye, satisfacción de los resultados obtenidos, si me marca un 2 o me marca un 1, no está muy contento. Y recomendaría a un amigo familiar de la clínica, esto es muy importante, si me dice que no, ojo, no lo estamos haciendo bien. Preguntar a los clientes, en este caso a los pacientes, siempre es importante. Por eso lo hacen casi todas las compañías en estos momentos, lo están haciendo con nosotros, que somos sus clientes, pero nuestros clientes en la clínica son los pacientes. Bien, marcando todo esto, es anónimo, esto queda registrado y dentro tenemos ya las estadísticas para controlar todo el capítulo correspondiente a la satisfacción que pueda tener el paciente. Estas estadísticas se programan también dentro de GESDEN con el checkout y informe valoración de las respuestas o qué preguntas queremos hacer. Es decir, en ese sentido, GESDEN abarca o trata de abarcar casi todos los frentes que podamos tener. Bien, esto es el protocolo de fin de cita, es decir, que el paciente tenga una cita de seguimiento, que tenga un recordatorio, preguntarle por la calidad de nuestro servicio, tiempos de espera, cómo lo hemos atendido, les hemos explicado bien los presupuestos, los hemos documentado, está satisfecho con el servicio que recibe, etcétera, etcétera. Bueno, con todo eso, al final del día vamos a recoger o tener disponible muchísima información y ahora estamos en el protocolo de inicio y fin de día. Cada día, aquellas clínicas que lo deseen pueden tener la caja, el arqueo de caja, ¿vale? Dentro de lo que es administración, disponemos del control de caja. El arqueo de caja me va a permitir a mí
crear una caja y saber qué cosas han entrado, qué cosas he dispuesto en cuanto económicamente y saber cuál es el saldo económico que tendría que tener en la caja o qué aporte tengo que llevar al banco. Esto es un capítulo, algunas lo hacen, otras no. Vendría a ser como en cualquier comercio, es decir, oye, tengo tantos billetes de tanto, tengo tantas monedas de cuánto y este es el saldo inicial. Han habido tantas entradas por tratamientos que me han pagado en efectivo, en tarjeta, en talón, etcétera, etcétera. Y hemos dispuesto, porque me he ido a comprar, no sé, provisión para ambientadores o revistas o no sé cuántos, pues hemos dispuesto de la caja, tiene que quedar tanto dinero. Y al final del día, con ese arqueo que yo tengo, pues hago una provisión para el banco y otro para el saldo inicial del nuevo día. Y esto es el arqueo de caja. No tengo aquí montado ninguno para enseñaros, no sé si hay alguno más, a ver, no me muestra ninguno, no tengo ninguno creado entre las fechas estas. Bien, podemos hacer esto, como podemos hacer el informe, que muchas clínicas lo dejan aquí, de la hoja de cobros. Es decir, la hoja de cobros me va a informar pues de cuántos cobros hemos hecho, lo puedo hacer por colaborador, lo puedo hacer por formas de pago, lo puedo combinar de 1000 maneras distintas y sacar el informe de lo que tiene que haber hoy gestionado administración o recepción. ¿Vale? Este es uno de los documentos que se suelen sacar al final del día. Otro de los documentos interesantes que podemos encontrar es en la gestión de clínica, el libro de diario, qué ha pasado hoy en la clínica o en un intervalo de tiempo, porque en GESDEN siempre podemos coger la horquilla de tiempo. Pues bueno, ha venido Juan Perales, se ha hecho el tratamiento de obturación, ha habido un anticipo de 1000 euros del paciente. Aquí tendréis todo el detalle de tratamientos y también económico de lo que ha sucedido en la horquilla de tiempo que vosotros queráis por un colaborador correspondiente o a un determinado grupo médico. ¿Qué son los grupos médicos? Pues aquellos en los que organizáis vosotros los tratamientos, en temas de estética, de conservadora, de implantes, de cirugía, etcétera, etcétera. Esto es interesante, ¿vale? Tenerlo claro. Siguiendo en el fin de día, en informes, bueno, podemos saber lo que se ha producido por grupo y tratamiento. Es decir, que si queremos analizar un día, como si queremos analizar todo un periodo de tiempo, pues vamos a poder analizar todos los tratamientos que se han hecho. Y GESDEN nos va a dar que en grupos se ha hecho una obturación dentro del capítulo de conservadora y en número de actos y en importes. Si esto lo extendemos a un periodo más grande, pues nos va a dar muchísima más información, porque podemos ir incluso entre años. Si nos lo da, nos dirá, mire usted, en ese intervalo de fechas, en cirugía ha hecho un montante de tanto dinero y en cada uno de los capítulos o tratamientos va a tener tal. Es decir, que en ese sentido, esto no hay que hacer un trabajo extra, no hay que apuntárselo en una Excel, sino que el día a día va generando tanta información que nosotros podemos consultarla de 1001 maneras. Repito, en el capítulo de informes, ¿vale? Tenemos el listado oficial de ingresos, de facturas del día, si queremos sacarlo, o de un periodo determinado. Esto ya sería para el departamento de administración, como también en el tema de gastos o otros informes que son para lo producido, etcétera, etcétera. Pero de fin de días basta con que tengamos la hoja de cobros y quizás un listado de producción, así como el libro de diario que os acabo de mostrar. Y no quiero terminar este protocolo sin volver un poco a la pizarra. En este sentido, es importantísimo analizar la pizarra, porque al final del día, conforme van viniendo los pacientes, conforme los vamos atendiendo, bueno, pues si este ha finalizado, el otro también ha finalizado, vamos marcando todos estos como pacientes que ya han terminado, pero si alguno ha fallado, ¿vale? Lo debemos informar. Este sería el caso perdón, que el paciente nos informa. Y aquí pondríamos el motivo. Pero también nos vamos a encontrar el no viene, no avisa, ¿vale?
Y aquí fijaros bien que al hacer esto me pide, ¿quieres generar un recall? Ya me está ayudando. Me está ayudando a no perder el hilo conductor de este paciente que si le digo que sí, me va a abrir la creación de un recall porque no ha asistido hoy a la clínica y darle una segunda cita. Y la persona encargada de hacerle el seguimiento lo podrá gestionar. Vale. Pero en el caso de no viene no avisa, vamos a tener aquí una serie de pacientes que quedan como planificados. Esto pueden ser dos cosas. Una, que se nos ha olvidado ponerle que ha venido hoy a la clínica y que debería de estar en el capítulo de finalizados, ¿vale? Como estos pacientes que lo tengo finalizado, o debería estar en otro estado. Pero al final del día, los pacientes que tengan planificado es un no viene, no avisa. Ese no viene, no avisa puede pasar o debéis de hacer dos cosas. Montar un recall para llamarlo el día siguiente o directamente sobre la agenda utilizar la lista de espera y anotarlos aquí. Y esto lo puedo hacer directamente desde mi agenda. Es decir, si yo me vengo al día de hoy y algún paciente de estos no ha venido, abro la lista de espera y desde aquí le diré que quiero cortarlo y lo que quiero es pegarlo dentro de la lista de espera. ¿Con qué objetivo? Pues con el comentario correspondiente para que este paciente lo volvamos a poner una cita y no lo dejemos olvidado, porque será primero paciente no atendido, paciente que se puede ir a otra clínica, segundo, tratamiento que no hemos hecho nosotros y que no está dentro de la producción. ¿Vale? Entonces, recapitulemos. Al final del día, nosotros debemos de revisar, o bien por pizarra o bien por agenda, los pacientes que están como planificados y para eso sí que es conveniente exigirnos que cada vez que el paciente es atendido y pasa a un nuevo estado, lo vayamos cambiando, de tal manera que, fijaros bien, esto lo podéis definir vosotros si son estos o son otros, pero bueno, si ha fallado que lo marquemos y si está en consulta o finalizado, lo que sea, de tal manera que lo tengamos controlado. ¿Vale? Vale. Tema de fin de día creo que también está más o menos claro, ¿vale? Y ya entraríamos a valorar el último capítulo o el último protocolo, que serían los mantenimientos. Esta parte igual no entra dentro del área de competencia de vuestras funciones, pero cuando sois polivalentes, pues sí que es necesario. Cualquier programa, y GESDEM por supuesto, funciona mejor si tiene todos los datos. Hemos visto antes pacientes que no tienen datos o que tienen datos incompletos. Bueno, pues dentro del capítulo de control de lo que sería la base de datos, es interesante venirnos a aquellas cosas que nos pueden ayudar o conocer aquellas cosas que nos pueden ayudar a depurar y a tener más control sobre la información que hay en la base de datos. Voy a recorrer un poco algunos de los informes que hay aquí. Entre ellos, por ejemplo, el listado de pacientes. Perdón, de clientes no, de pacientes. Vale, listado de pacientes. Aquí, este de aquí. En este listado nosotros vamos a poder filtrar, como veréis, por muchos conceptos, ¿vale? Por muchos conceptos, conceptos desde la población, desde profesión, los que cumplen años, fijaros bien que hay más pestañas por aquí, los que se han hecho un tratamiento que ha finalizado entre tal y tal y el tratamiento de implantes, o sencillamente pacientes que no tienen actividad durante un tiempo. Si yo quiero ver de mi base de datos, y esto cuando hay una base de datos ya potente, pues realmente les deja asombrados incluso a los propietarios, a los gerentes o a los doctores. Cuando tú pones aquí 12 meses sin actividad y le das preliminar, bueno, pues aparecen realmente monstruos de listados donde a lo mejor 3.000, 4.000 pacientes de los 6.000 que tiene en la base de datos no han venido en los últimos 12 meses. Y esto es una anomalía porque es más fácil que un paciente que ya ha asistido a la clínica volverlo a poner a través de recalls o de la manera que nosotros queramos fidelizarlo de nuevo que empezar a buscar primeras visitas con la competencia que hay.
¿vale? Este informe, que se saca en muy pocos segundos, me dice en mi base de datos de pruebas de 80, pero repito, aquí hay un número verdaderamente gordo en otros casos. Hemos de procurar que de este volumen en nuestra clínica, si utilizamos GESDEN o si nuestro programa nos lo permite, reducirlo de la manera que podamos. Y para eso podemos fidelizar a estos pacientes o bien con acciones de SMS o como aquí también con envíos de correo electrónico, porque nosotros podemos desde felicitar un cumpleaños a cualquier otra acción comercial que queramos, venir y decir, oye, pacientes que son de la población de Valencia, vamos a buscar algo porque no salen demasiados, y que quiero enviarles un correo electrónico que puede, repito, ser una campaña de blanqueamiento, una campaña de revisión de prótesis, una campaña de higiene bucodental, lo podemos hacer por edad para los niños que puedan tener caries, etcétera, etcétera. Es un ejemplo para que vosotros veáis. Al igual que los SMS, esto me permitiría coger un documento, una plantilla documento, en este caso de mailing, voy a coger la de felicitación de cumpleaños, y todos los pacientes que cumplan la condición de ser de Valencia les podría enviar esta felicitación por correo electrónico donde a cada uno le llegaría personalizado el nombre. Quien dice el nombre puede ser la edad, puede ser la dirección, puede ser la deuda que tienes con nosotros, puede ser cualquier otro concepto que queráis, incluyendo logos, incluyendo bueno, pues una imagen, como en este caso, y esto basta con hacer enviar y si los pacientes tienen la autorización correspondiente, como hablábamos antes en la creación del paciente, y nos permiten enviárselo por correo electrónico, ya que lo tendríamos también en la ficha de filiación, automáticamente el programa se encargaría de hacer el resto, ¿vale? Esto es importantísimo, esta gestión de la información, pues nos da mucha más potencia, nos da mucha más presencia y fidelizar al paciente, ¿vale? Es importante que esto lo conozcamos. Es importante que conozcamos también, por ejemplo, que podemos depurar nuestra base de datos, ¿vale? Es decir, pacientes que no tienen, por ejemplo, no sé, NIF. Estos pacientes sería también otra cosa errónea porque no podríamos facturarles. Entonces, el programa automáticamente nos va a decir qué pacientes son. Nos podremos poner en contacto y a partir de ahí actualizar los datos del paciente, ¿vale? Pero podemos ir mucho más allá. O sea, pacientes, por ejemplo, que tienen deuda con nosotros. Es decir, un listado de pendientes sería sacar una lista de quién tiene una deuda. Bueno, esto es por higiene, digamos, económica de la clínica, debemos de tener este informe con la relación de pacientes que tienen una deuda, que han pagado algo, pero que tienen pendiente. Y al final el doctor tendrá el susto correspondiente al dinero que le pueda faltar, ¿vale? Por cobrar. Pero vamos más allá todavía, es decir, dentro de lo que es administración y dentro de la gestión de clínica, tenemos la gestión de recalls, como no. Es decir, nosotros podemos ir generando recalls, pero podemos saber recalls, por ejemplo, por cada una de las áreas que queramos, ¿vale? Y podemos incluso buscar pacientes que no vienen. A ver, ¿quién no tiene un recall activo y no tiene citas? Es decir, aquellos pacientes que se nos ha pasado, ¿vale? Ponerle un recall y no tienen citas. Y fácilmente GESDEN nos va a decir quién. Por colores nos va a identificar que este hace tiempo que no le contactamos, si es naranja hace poco y si es negro está pendiente de que le contactemos dentro de poco, ¿vale? Entonces, no solamente por acciones de recall, sino quién no tiene colaborador, si quiero ir por aquí, ¿vale? Si quiero, por ejemplo, presupuestos, oye, fechas de presupuestos de aquí a tal que no tengo y pacientes pues, que son contactables o no. Es decir, hay muchos, muchos filtros para poder jugar con pacientes desde la base de datos sin que esto nos suponga la vida en cuanto
ir uno a uno o mirar por listado, sino que en pantalla y de forma fácil puedo establecer filtros. Repito, la gestión de recalls por aquí, es decir, yo quiero hacer una gestión de los seguimientos de presupuesto, serían estos, sin fecha, y si es, por ejemplo, pues desde el 1 de mayo hasta hoy, pues cambio las fechas y si no tengo ninguno, pues ninguno. Pero si es dentro hasta el día 31, debiera de aparecernos por aquí a Juan Perales, que le hemos dicho que le tendríamos que llamar por el presupuesto. Es decir, todas estas cosas no hace falta dedicarles excesivo tiempo, sino que realmente siguiendo los protocolos que nos establezcamos, sí que es verdad que alguien diariamente pues tiene que hacerlo. Y si esta gestión no se aplaza en el tiempo, pues tendremos una buena base de datos y una gestión o un control sobre la gestión de los pacientes, ¿vale? Creo que básicamente es un recorrido por todo lo que más o menos se utiliza en la clínica, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Si me estáis poniendo, ¿sería posible utilizar WhatsApp? Lo hemos contestado. Buenos días. El pago también es válido si se hace a través de la misma entrada médica. También se puede hacer, evidentemente. Nosotros, me lo comenta Patricia por aquí. Si nos vamos al historial, vamos a quitar esto de aquí. Estoy viendo ya, si queréis dejar alguna notita por ahí, voy echándole una mirada. Desde aquí, cuando nosotros vamos a poner un tratamiento, voy a poner un tratamiento rápido, una exodoncia compleja, y en este caso, perdón, teníamos que haberle puesto que era en azul, no en previsto. Esto estaría en azul, lo hace el doctor Hernández, por ejemplo. También en el campo paga podríamos poner la cantidad del paga, ¿vale? No hay problema, se puede hacer. Yo esto lo recomiendo solamente si nos paga el importe íntegro. Si nos paga o no sabemos cómo nos va a pagar, porque muchas veces, como he dicho, separamos la parte médica de la parte administrativa, o bueno, si esto se gestiona directamente ya en el recepción, perfecto, sabemos si nos va a dar los 100 euros o nos va a dar una cantidad, pues podemos ponerlo directamente. Y esta cantidad, bueno, liquida directamente. Eso sí, no te olvides, en este caso, de que una vez hecho esto, que la deuda no está, que no altera el saldo final del paciente, has de entrar por facturar para emitir la factura del documento correspondiente del paciente, ¿vale? Porque debes de generar esta factura. Y aquí cogeríamos la exodoncia, daríamos siguiente, tendríamos factura y generaríamos el documento, evidentemente. Si lo quiero ver en pantalla, me lo sacará en pantalla, ¿vale? Sí, se puede hacer, como veis, sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más? Podéis hacer a través del chat o de las preguntas, a ver si hay alguna más. Vosotros, espero un poquito más si queréis dejar alguna preguntilla. Veo alguna más por aquí. A ver, dentro del gabinete, ¿qué es más recomendable? ¿Usar el icono de agenda o de pizarra? Bueno, si tenemos una red que funciona decentemente, bueno, pues sería interesante el utilizar la pizarra, ¿vale? Porque nos da muchas más posibilidades que el icono de la agenda. Yo sé que normalmente, si me haces esta pregunta, es porque ya utilizarás a lo mejor GESDEN, pues resulta que vas allí, haces el botón de la derecha y cambias el estado. Vamos a hacer esto por aquí. Con el botón de la derecha también puedo cambiar la situación de que está planificada en sala de espera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. Si lo hacemos aquí, afecta a la pizarra. Si lo hacemos en pizarra, afecta directamente aquí. Fijaros bien, en el doctor López, los que tienen el check verde es que han terminado la consulta.
decir, es indistinto, ¿vale? Lo que depende ya un poco de la velocidad que tengamos de nuestra red informática, ¿vale? Porque la pizarra, como está refrescando continuamente, pues de alguna forma tiene un consumo de mayor de recursos. Sobre el no atendido PC y de que pizarra se pasa al listado de espera y si no interesa que desaparezca de la pizarra se puede copiar y no borrar. Nosotros los dejamos como fallada para ver más rápido. Bueno, Patricia, viene a ser un poco lo que he comentado, pero yo creo que habría que crear o perfilar un poquito más el asunto de este protocolo, de los fallos, para que lo hicieseis de la mejor manera que vosotros tengáis y más cómoda, ¿vale? Claudia dice que todo está muy bien. Bueno, si hay algún comentario más, vosotros diréis. No hay nada. Ok, muchas gracias. Bueno, perfecto. Pues nada, gracias por la atención prestada. Perdonar las incidencias con la tos y con todo esto y os agradezco la atención. Recordaros que os llegará un diploma que os acreditará como asistentes al seminario y también desde el colegio os enviarán un vídeo de todo lo acontecido. Así que muchas gracias y hasta un próximo evento. Un saludo.